amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Que hoy sea un día de prosperidad. Hoy es el Día del Padre. Felicitaciones a los papás que están escuchando este mensaje. Hoy voy a seguir con la autoridad del creyente. Les voy a tocar un tema que es la bendición sobre la maldición. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 3, pero vamos a orar. Padre Celestial, colocamos delante de ti, Señor, este tema, Señor, Espíritu Santo, que seas tú fluyendo, que seas tú trayéndonos espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento cada vez más hacia ti, mi Señor, ante nuestro Padre Celestial, que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre por eso Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije, vamos a buscar Efesios capítulo 1, 3. Y recordemos que con la caída de Adán en el huerto del Edén entró maldición a la tierra, maldición al hombre, y la tierra fue maldita. Y nos ha tocado esa parte de nuestras vidas. Recordemos hace años aquí en Colombia, como en el año 1990 para acá, había mucha guerra, narcotráfico en los carteles de Cali, de Medellín, y eso fue tenaz. El gobierno le tocó momentos difíciles donde si tocaban a una persona de estas, mataban a los jueces, a los magistrados, a los ministros de defensa. Eso fue tenaz. Incluso colocaron carros bombas en el DAS, en el tiempo estaba el DAS con General Massa. Bueno, y eso fue algo terrible donde estaban el ejército, en la escuela militar de cadetes colocaron también un carro bomba, y en supermercados grandes. Eso fue un caos total, porque el gobierno, pues, el narcotráfico había tomado nuestra nación. Pero, y nosotros, una palabra, un colombiano no podía salir a otro país porque supuestamente estaba llevando coca o marihuana y así. Estábamos en una palabra mal. Nuestra nación estaba por el piso, era una nación que para muchos era una nación maldita, y eso fue terrible. Pero gracias a Dios, una vez el Señor le reveló a un pastor Ricardo de Avivamiento, que se levantara y hiciera, marchara hasta la plaza de Bolívar y bendijera a nuestra nación. Y el pastor lo hizo, y ahí en para adelante las cosas empezaron a cambiar. Ya no se desarraigaron el narcotráfico en nuestra nación, pero nuestro país empezó a ver cambios tenaces. Avivamientos, antes en la iglesia no crecían, ahora que crecen iglesias, congregaciones donde hay más de 10,000, 20,000, 30,000 miembros, y eso, y bien así, esto es un proceso, y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a bendecir, no a maldecir, y que en el lugar donde estemos, que seamos bendición para otros. Entonces vamos a buscar Efesios capítulo 3, 1, 1, 3. Y dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí el Señor nos está hablando que en Cristo Jesús Él ya nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Recordemos que lo leímos también aquí en Efesios capítulo 6, que Dios habló de la armadura de Dios, sobre los principados o los huestes de maldad que están en los lugares celestiales. Pero el Señor nos colocó por encima de esas huestes espirituales.
una palabra, pero el Señor nos dijo, ya nos bendijo, somos benditos de Jehová. En una palabra, en el momento de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros ya somos benditos. Y de nuestra boca debe salir bendición y no maldición. Entonces tenemos que entender esta parte, que es la bendición de Dios. Lo tomé de 5 formas de entender la bendición de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos benditos, bendecidos. Y el Señor ya nos bendijo. En el momento de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, nuestro Padre Celestial, ya nos bendijo. Aquí nos lo dice muy claramente. En lugares celestiales, una palabra, tenemos la potestad para bendecir. Bendecir esos lugares donde vemos que hay ruina, que es escasez a familias. Debemos proclamar bendición. Que en nuestra boca salga solo bendiciones, no maldición. Entonces, la bendición es la que nos da acceso a tu autoridad. Eso es lo que el Señor desea. Recordemos en Génesis capítulo 3, 17, y que busquen allá en sus Biblias. En 3:17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo, no comerás maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí el Señor maldijo la tierra. ¿Por qué? Por causa del hombre, porque Adán pecó, porque Adán se dejó convencer de la mujer. Y eso pasó. En una palabra, y el Señor lo sacó del huerto del Edén. Y el hombre le tocó empezar a trabajar duro. El trabajo es una bendición, pero cuando el trabajo se vuelve una carga, es terrible. Porque hay gente que trabaja muy duro, pero su fruto es poco. Y eso no es bendición. Eso ya es una maldición. Entonces se trabaja mucho y se gana poco, eso no es el plan de Dios. Entonces observemos que aquí Dios le habló a Adán que por causa de él maldijo la tierra. Que no sea por nuestra causa, por el pecado, que estemos en maldición. Por eso tenemos que arrepentirnos, acercarnos a Cristo Jesús, para que nos lave, nos purifique, nos santifique. Porque cuando lo hacemos, entonces el Señor coloca esa bendición espiritual en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos prospere y se multiplique. Esa es la bendición de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Segundo, la bendición no puede ser revertida. Cuando Dios bendice, Satanás no puede hacer nada. Y lo vamos a buscar aquí en Números. Busquemos Números capítulo 23. Resulta que Balaam dijo a Balac, edifícame aquí. Primero que todo, les voy a hablar de Balac y Balaam. Balac era un rey de los amalecitas. Y resulta que, de los moabitas. Y resulta que este rey estaba asustado porque el pueblo de Israel, Dios le había entregado ya naciones, y estaba aterrado y buscó a Balaam, porque Balaam era un vidente, era como un profeta, pero profeta como tal, no, más bien como brujo, como hechicero. Entonces buscó a este hombre para que maldijera al pueblo de Israel. Y le ofreció dinero, le ofreció, mejor dicho, tesoros como en cantidad. Pero el hombre dijo, no, yo no puedo hablar lo que si Dios no me dice. Y me gusta este versículo en el 19 donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquí Balaam sabía que lo que Dios dijo, él lo hará. Balaam dijo, yo no puedo maldecir donde Dios ha bendecido. Y eso sucede. Cuando Dios ha bendecido a una persona, el enemigo no puede hacer nada. Absolutamente nada. Eso me hace recordar una historia
de un hombre que llegó una familia ahí al barrio, vecinos, y esa familia era una familia muy especial y ellos colocan su música cristiana y el hombre eso lo atormentaba. Un día se fue por allá donde un brujo para hacerle brujería a esa gente. Y resulta que y el brujo pues le cobró X cantidad de plata, y dijo, listo, entonces en un mes esa gente se va de ahí. Pasó el mes y nada. Y este hombre se fue nuevamente donde este brujo, le dijo, nada, que se va esa gente. Y el hombre dijo, no, estoy trabajando para eso. Pasó otro mes y nada. Y llegó el hombre nuevamente donde el brujo. ¿Qué pasó? Que nada, que se va esa gente. Dijo, espera un momentico, dígame quién es esa gente, porque no los he podido echar, no he podido, no, todo lo que yo he hecho no me ha dado resultado. Dijo, no, son cristianos. Y el brujo dijo, ¿sabe qué? Le devuelvo su plata, yo con ellos no me meto. Veamos, ¿por qué? Porque Dios nos dio una autoridad, nos bendijo. Entonces, donde hay bendiciones, el diablo no puede hacer nada. Ahí es donde debemos gozarnos en el Señor. Eso es lo maravilloso del Evangelio, que el Señor nos da esa potestad sobre Satanás, sobre estas huestes espirituales de maldad, sobre la maldición. Si una persona está en maldición, si es cristiano supuestamente, y está arrastrando una maldición, revísate, párate, porque Dios ya te empoderó para que seas bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre una nación. Tenemos que revisar esa parte de nuestras vidas. Esto es lo bonito de Dios. Entonces Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa a Abraham. Y me gustaría llevarlos allá, a esa parte. Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El Señor empoderó a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo. Aquí el Señor empoderó a Abraham. Al empoderar a Abraham, empoderó a la nación de Israel, porque esa nación salió de Abraham. Porque Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, y ahí se desprendió Israel. Son las 12 tribus de Israel. Entonces veamos que empoderó, y a través de Israel serían benditas todas las naciones. Una palabra, en el momento de haber aceptado a Jesús y Señor Salvador personal en nuestras vidas. En Gálatas 3:20 nos habla, en Gálatas 3:13 nos habla sobre eso, que Jesús hizo maldición para que alcancemos las bendiciones de Abraham. Entonces, observemos acá que la bendición ya está en nuestras vidas. Nosotros no podemos estar orando, Señor, bendíceme, Señor, por favor, bendíceme. No, ya eres bendito de Jehová en el momento de haber aceptado a su Hijo como Señor y Salvador personal. Entonces, la autoridad de Dios se expresa con bendición, y la autoridad de Satanás se expresa con maldición. Son dos cosas muy diferentes. Entonces la bendición es el empoderamiento de Dios en la tierra para hacer acontecer lo que Él ha bendecido o ha hablado. Como lo expliqué con Abraham, Dios lo empoderó para bendecir a otros. Y Él nos empoderó a nosotros para bendecir a otros. Entonces va en nosotros de proclamar bendición a nuestras familias, bendición a nuestros hijos, bendición a nuestros vecinos, bendición a nuestra nación, a nuestra ciudad donde estamos viviendo, en el barrio donde estemos viviendo, en el conjunto donde estemos viviendo. El Señor nos escogió
para bendecir, para desatar esa bendición, para cambiar ese trasfondo espiritual. Y mucha gente no entiende esto. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Recordemos con Gedeón, nos habla que el pueblo de Israel estaba azotado por los madianitas. Ellos vivían en cuevas, ¿sí? Y entonces, incluso estos madianitas se robaban el trigo, les esperaban que ellos cosecharan y iban y les sacaban todo. El pueblo estaba asolado terriblemente. Y una vez un ángel se le apareció a Gedeón. Y Gedeón era una de las tribus más pequeñitas. Y resulta que, ¿qué pasó? Que el ángel, cuando se le presentó, dijo: varón esforzado y valiente, lo empoderó. Y Gedeón venció a estos madianitas con solo 300 hombres. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Nosotros estamos empoderados es cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Sin Cristo, la bendición, no tenemos ningún poder sobre las autoridades de las huestes espirituales de maldad. Es en Cristo Jesús que el Señor nos empoderó con toda autoridad, pero con toda bendición espiritual. Por eso somos benditos de Jehová. Entonces nosotros podemos levantar las manos, glorificar a Dios, decir: Señor, gracias porque ya soy bendecido, soy bendito tuyo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú ya eres bendecido, hermano o hermana. En el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, ya eres bendecido. Empiece a proclamar bendición sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tu empresa si tienes. Empiece a proclamar bendición, bendiga su nación, bendiga sus cosas. Eso es lo que tenemos que... Entonces vamos a abrir brecha, pero bendiciendo, que nuestra boca no salga maldición. No, pero es que mire esa escasez, es que mire esa ruina. No. Vea las cosas como Dios las ve. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Cuando nosotros aprendemos a ver las cosas como Dios las ve, las cosas van a cambiar. Con Dios hay futuro. Con Dios hay esperanza, con Dios hay paz. Vemos de pronto esta nación azotada por la violencia. Veámosla como Dios la ve, un país de paz, un país que ama a Dios. Tenemos que empezar a proclamar sobre nuestra nación, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros tíos, sobre todas las personas. Tenemos que aprender a declarar. Entonces, en Génesis 1:22, Dios les habló a los peces: multiplíquense. Y los peces se multiplicaron. Y el mundo ha crecido. Y hay peces para todo el mundo. Si queremos comer pescado todos los días, podemos comer pescado todos los días, porque hay mucho pescado. Porque Dios dio la palabra para que se fructifiquen y se multipliquen. Y en Génesis también nos habla, Génesis 1:28, busquemos allá. Génesis 1:28 nos habla también sobre esta parte. Porque es que tenemos que aprender a hablar como Dios habla. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificaos y multiplicaos. El Señor declaró esa palabra al hombre. Le dijo: fructifiquen y multiplíquense. Y se ha multiplicado la tierra. Hay calculo más de 8.000 millones de habitantes aquí en la tierra. Y lo curioso de todo, que esos 8.000 millones, Dios sostiene la tierra. Él nos puede dar alimento para todos. Y a pesar de la pandemia, que ha muerto mucha gente, nace más gente de los que mueren.
¿Por qué? Porque el Señor dio esa palabra y han habido abortos, han habido suicidios, asesinatos, pero el Señor dio una palabra que fructifiquemos, que nos multipliquemos y nos estamos multiplicando a pesar de las situaciones tan difíciles que estamos pasando. ¿Por qué? Porque el Señor declaró la palabra. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, que también declaremos la palabra, que abramos brecha con su palabra, porque su palabra tiene poder sobrenatural, increíble, pero tenemos que por eso aprender las Escrituras. Y 5, la bendición es la autoridad espiritual que es transferida en esta tierra. El Señor nos transfirió, como volvamos a Efesios 1:3, ahí el Señor nos transfirió esa autoridad espiritual. Donde dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor transfirió esa bendición a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esa bendición que el Señor colocó en nosotros? Esa bendición espiritual. Como les dije, nosotros ya estamos sobre bendición. Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare en los cielos será desatado aquí en la tierra. O todo lo que desatare aquí será desatado en el cielo. Tenemos que saber qué es lo que Dios ató y qué es lo que desató, para poder declarar. Entonces, ¿qué ató Dios? La pobreza, la enfermedad y la muerte. 3 cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Porque en el momento de haber aceptado a Jesús, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Somos sus hijos. Y como tal tenemos potestad en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que, si vemos escasez, desatar abundancia, prosperidad en nuestras vidas, salud, vida. Entonces, en lugar de muerte, vida. Desatemos vida, hablemos vida. En lugar de hablar escasez, hablemos abundancia. En lugar de hablar de enfermedad, hablemos de sanidad. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos hablar otras cosas diferentes, porque si hablamos cosas diferentes, nos estamos aliando con Satanás. Como les expliqué, la autoridad de Satanás es maldición y la autoridad de Dios es bendición. Son cosas completamente diferentes. Una palabra, Satanás trae maldición. Por eso tenemos que cerrar la puerta al pecado. Completamente. El Señor nos escogió, incluso aquí en Efesios nos dice, en el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En Él en quién? En Cristo Jesús nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió para que seamos santos, que seamos un pueblo escogido, apartado de todo pecado, de toda maldad. Y entonces esas bendiciones van a reposar en nuestras vidas. Entonces vamos a tener potestad, autoridad sobre la miseria, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Por eso necesitamos saber las Escrituras. Necesitamos quiénes somos en Cristo Jesús para poder proclamar. En Mateo 8:8, busquemos Mateo 8:8. Dijo, respondiendo el centurión, y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es con la palabra. El Señor ya nos dio esa autoridad. Tenemos que proclamar
Y este hombre sabía, como eso lo expliqué la vez pasada, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. El Señor nos colocó, eso yo lo expliqué hace 8 días, que en rangos militares, que está el subteniente, el teniente, el capitán, el mayor, el coronel, y el último es el general de 4 soles. El Señor nos colocó sobre autoridades, tenemos una autoridad sobrenatural en nuestras vidas, sobre las circunstancias. Jesús, cuando una tormenta y estaban durmiendo, atravesando al otro lado, y los discípulos empezó a haber una tormenta en el mar. Y los discípulos despertaron: Jesús, Jesús, mira que nos vamos a ahogar, nos vamos. Y Jesús los quedó mirando, hijos, hombres de poca fe, y reprendió a los vientos y fue una bonanza. Nosotros tenemos que identificar esa maldición para proferir bendición a través del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener mucha relación con el Espíritu Santo, porque nos va a mostrar y nos va a hablar y nos va a poner la palabra que tenemos que declarar. Por eso es importante tener una relación profunda con Él, muy profunda, porque nos va a mostrar el peligro y nos va a declarar qué tenemos que decir. En Proverbios 10:22, me gusta esa parte, porque es donde Dios bendice y hay alegría, no hay tristeza. En el 10:22 nos habla y dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Veamos aquí, la bendición de Jehová es la que enriquece. Hay mucha gente que puede tener dinero, mucho, y uno lo ha visto, pero si no tienen al Señor, son personas que viven en amargura, viven atados a sus riquezas, viven pendientes para que no los roben, para que no los maten. Pero cuando es la bendición de Dios, estamos seguros en las manos de Dios. Somos personas felices, que llevamos una vida tranquila, en paz, porque esa bendición ya está reposando en nosotros. Como les dije, es la que enriquece, lo dice aquí en las Escrituras. Es la que no nos trae tristeza, no nos trae amargura. Y eso es lo que debemos buscar. A Dios, hacer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, para que esa bendición esté cada vez más en nuestras vidas. Entonces la bendición es la que nos da autoridad sobre todo y nos empodera para hacer las cosas en que hemos sido llamados. Si el Señor te llamó, el Señor te empoderó para conquistar, para avanzar, para ser una persona exitosa en el cual el Señor te llamó, ya seas un empresario, un profesional, puede ser de la salud, un médico, abogado, arquitecto, cualquier profesión. El Señor ya te empoderó para que salieras adelante, para que seas una persona de bendición a muchas personas. Por eso necesitamos saber que ya somos empoderados en Cristo Jesús, que ya somos bendecidos. Aquí dice: si queremos repartir bendición, debemos pronunciar e identificar. Yo lo expliqué. Tenemos que identificar en circunstancias. Si vemos escasez, tenemos que declarar bendición a esa parte. Si vemos que las cosas no salen, debemos que no renegar, sino bendecir, proclamar bendición. Y eso va a romper la maldición que hay ahí.
ese estancamiento que puede haber ahí en esa parte. Cuando hablamos de la bendición, hay una transferencia espiritual sobre la maldición. Esto es impresionante. Una palabra, cuando tú declaras bendición, hay esa transferencia espiritual. Una palabra, la bendición es esa autoridad espiritual para derrotar a Satanás. Así es fácil. Para destruir esa circunstancia adversa que nos está agobiando. Declare la bendición, declare prosperidad, declare salud, declare bienestar, declare cosas bonitas. Y vamos a ver cosas buenas en nuestras vidas. Incluso eso lo dice Pedro para terminar. Entre 1 Pedro 3:8 nos habla sobre esa parte. En 3:8 nos dice, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Miren lo que dice aquí Pedrito. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esa es la gran diferencia. En una palabra no podemos devolver maldición por maldición. Debemos devolver bendición por maldición. Y Jesús lo dijo. Jesús fue muy claro cuando lo habló también. Y eso nos habla en Mateo, nos habla del Señor y nos habló sobre esa parte que tenemos que bendecir a otros. Entonces observemos que nosotros, incluso en Proverbios 18:21 nos habla el poder de la lengua en nuestra boca. Aquí en el 18 dice 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué hablamos? ¿Qué declaramos? No es que si hablamos maldición, eso nos va a caer a nosotros. Nos vamos a estancar. Nunca vamos a ver cosas buenas. Aquí Pedrito lo dijo. De acuerdo a lo que hablemos, vamos a ver cosas buenas. Entonces que nuestro futuro empiece a declarar bendición. Empiece a abrirse brecha bendiciendo, ya que de nuestra boca no salga nada de maldición, absolutamente nada. Porque como les expliqué, cuando hablamos maldición nos estamos poniendo de parte de Satanás, porque Satanás habla maldición, pero Dios Padre habla bendición. Ese era el tema de hoy. Quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero que aquella persona que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal lo acepte. Eso es una bendición. Cuando lo aceptamos, ahí nuestra vida cambia. Ya dejamos de llevar una vida sin esperanza. Ya empezamos a dejar toda amargura. Y más con esto lo de la pandemia, que el trabajo, que hay escasez, que un poco no impacta. Porque es cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Empieza a haber una paz interior en nuestro corazón, en nuestras vidas. Entonces, quiero invitar a aquella persona que no le ha entregado realmente la vida a Cristo Jesús para que haga esa oración conmigo y repita: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he maldecido. Te pido que me perdones, Señor. Te invito para que sea mi Señor y Salvador personal. Que seas tú limpiándome, que seas tú purificándome, Señor. Gracias, Señor. Te acepto, Señor, y te invito a mi corazón, Señor. Que tú gobiernes mi vida. Que tú me empieces a mostrar el camino correcto, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, si aceptó a Jesús, tu vida va a cambiar.
pero necesitas caminar con Él todos los días. Necesitas escudriñar las Escrituras, sacar un tiempo para estar con Él. Eso es lo importante. Con Él. Sin Él no vamos a lograr nada. Sin Él el enemigo se va a enseñorear de nuestras vidas. Por eso necesitamos venir a Él, a sus pies, rendirnos completamente a Él. Yo les hablé de la sumisión hace 8 días. Debemos someternos completamente al Señor. Si nos sometemos a Él, el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Absolutamente nada. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú bendiciéndolo, Señor, con esto de la bendición, Señor, de Efesios 1:3, Señor. Que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Señor. Que esa bendición repose sobre cada uno de mis hermanos que han escuchado este mensaje, Señor. Que ellos aprendan a tomar esa autoridad, Señor, como tus hijos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Desato bendiciones, Señor. Desato vida, Señor, a aquella persona que estaba en una cama postrado, Señor. Desato salud, Señor. Desato prosperidad a cada persona que está pasando por momentos de escasez, de tribulación, de angustia, Señor. Señor, trae paz a sus vidas, Señor. Que te pido, Señor, que seas tú fortaleciéndolos en su hombre interior, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial. En el nombre por eso, Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y que la paz de Dios gobierne sus vidas y recuerde, Jesús le ha sentido a tu vida.